La llamada de los Ehlers marca el inicio de la trayectoria singular de Jacobo Grinberg en el mundo de la neuropsicología y la exploración de estados alterados de conciencia. Publicada en 1979, esta obra es el producto de las primeras investigaciones formales de Grinberg, cuando aún era un joven investigador en el programa de doctorado en Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que diferencia a este libro de la literatura psicológica convencional de la época es que Grinberg no se limitó a estudiar fenómenos desde fuera, decidió explorar directamente los territorios que otros académicos preferían mantener a distancia segura. El concepto de Ehler, sanador en inglés, es central en el libro. Grinberg había comenzado a investigar a personas que desde tradiciones muy diversas afirmaban poseer capacidades para facilitar cambios en el estado de conciencia de otros. No estaban necesariamente relacionados con ninguna religión institucional. Eran curanderos, chamanes, sensitivos, personas que en diferentes culturas cumplían funciones que podríamos llamar terapéuticas en un sentido amplio. Lo que Grinberg discovered es que estos Ehler tendían a compartir ciertas características tanto en su forma de trabajar como en su propia historia personal. Una de las contribuciones más importantes del libro es la metodología que Grinberg desarrolló para estudiar fenómenos que la ciencia convencional había descartado como merecedores de investigación. El método de Grinberg combinaba elementos de la neuropsicología académica con técnicas de exploración subjetiva que él mismo había aprendido a desarrollar. No se trataba de reducir la experiencia subjetiva a measurements objetivas, ni de abandonar el rigor científico. Era un intento de crear un marco que PUDI e R a chino símbolo, ambos tipos de evidencia. Grinberg pasó meses observando y trabajando con varios Ehler en diferentes partes de México. Sus notas de campo, que constituyen una parte sustancial del libro, son remarcables por su detalle y su honestidad. No ocultó las dificultades que encontró, tanto prácticas como teóricas, para estudiar fenómenos que desafiaban las categorías establecidas. Tampoco ocultó sus propias reacciones personales ante experiencias que eran, en el mejor de los casos, extraordinarias. A través de sus observaciones, Grinberg comenzó a desarrollar una teoría de la sanación que iba más allá de las categorías médica y psicológica convencionales. La sanación, sugiere, no es simplemente un proceso de repair biológico o psicológico, es también, y quizás principalmente, un proceso de reconexión con dimensiones de la experiencia humana que habían sido perdidos o disociados. Los Ehler que estudió parecían poseer la capacidad de facilitar esta reconexión en otros, aunque no pudieran explicar exactamente cómo lo hacían. Lo notable es que su capacidad no parecía correlacionarse con ningún entrenamiento formal específico. Algunos habían aprendido sus técnicas de tradición oral, otros parecían haber desarrollado sus habilidades de manera más o menos espontánea. Esto sugería que la capacidad para facilitar la sanación podía ser, en algún sentido, una capacidad humana universal que había sido cultivada de diferentes maneras en diferentes tradiciones. Una de las intuiciones más persistentes de Grinberg, que reaparecerá en toda su obra posterior, está relacionada con el papel de la intención en la configuración de la realidad. Los Ehler que estudió compartían una característica notable. Sus intenciones parecían afectar la realidad de maneras que no podían explicarse por los mecanismos causales habituales. No se trata de magia en el sentido popular del término, se trata de algo más sutil y más difícil de capturar en lenguaje científico. Grinberg comienza a desarrollar aquí una perspectiva sobre la relación entre la conciencia y la materia que más tarde elaborará en sus obras sobre la naturaleza de la realidad. La intención, sugiere, no es simplemente un epifenómeno de procesos cerebrales, es también un factor activo en la configuración de la experiencia. Los Ehler habían aprendido, de maneras diversas, a utilizar este factor de formas que la ciencia convencional aún no había logrado comprender. La llamada de los Ehler estableció muchas de las características que distinguirían toda la obra posterior de Grinberg: la combinación de rigor académico con exploración personal, la disposición a tomar en serio fenómenos que la academia prefería ignorar, y la insistencia en desarrollar nuevos marcos conceptuales cuando los existentes resultaban insuficientes. El libro es también un documento de su época, la México de los años 70, con su mezcla de tradiciones indígenas y modernidad académica, y una ventana a la evolución de un pensamiento psicológico que buscaba trascender los límites de lo establecido. Nota, este resumen es un análisis educativo independiente inspirado en las ideas de Jacobo Grinberg. Las obras originales siguen protegidas por derechos de autor.